Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Los saludo en el amor del Señor a todos los que están escuchando este audio. Buenas tardes a mis amigos, amigas, hermanos y hermanas que escuchan este audio. Quiero saludar especialmente a mi amigo, que yo le digo primo Jesús Coral de Perú, y toda su familia, que también este audio va para ellos. Quiero saludar a todos los amigos que están viendo este audio, que están viendo este video, perdón, acostumbrada a mandar audios, nunca mando videos, quise hacer un video hoy para que hay hermanos que les llega este video y que no me conocen, y bueno, quería que me conozcan. Mi nombre es Marina Silveira y suelo compartir palabra de Dios con todo aquel que necesita, cristianos y no cristianos, con toda persona que necesita una palabra de parte del Señor, y me gusta compartir con ustedes porque estamos en tiempo que no podemos congregarnos, no se puede ir a las iglesias, no se puede ir a los templos, pero como digo siempre, la palabra de Dios no está cautiva ni está atada, y podemos compartir desde nuestros hogares, orar, interceder de nuestras casas. Que Dios los bendiga en esta tarde, que Dios bendiga sus familias, sus vidas, que Dios bendiga sus hogares y todo lo que emprendan. Recuerden que por más que haya una pandemia, una cuarentena, que estemos todos expectantes lo que va a pasar o que deja de pasar con este virus, tengan en cuenta que el Señor tiene dominio y control de todas las cosas. Vamos a compartir una palabra de Dios en esta tarde, que está en Mateo capítulo 11, versículo 12. A veces leemos pasajes de las Escrituras. Este es el Evangelio según San Mateo. Te invito a que abras tu Biblia conmigo y que podamos leer juntos este pasaje de Mateo. Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es un pasaje que muchas veces se ha malinterpretado. Yo voy a leer también de la Nueva Traducción Viviente, que tiene un significado distinto. Y ahora vamos a ver el real significado. ¿Qué significa el reino de los cielos? ¿Y qué significa esto de ser violento? ¿Será que Dios está pretendiendo que los que le siguen sean violentos? ¿Que el Señor pretende que seamos violentos? Dice la versión Traducción Viviente: el reino ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Esta es una posible traducción de este pasaje. ¿De qué trataba esto? ¿De qué estaba hablando Jesús? Si nosotros leemos los contextos, ustedes que estudian y leen la Biblia, cuando vas a leer un versículo, acostúmbrate a leer todo el capítulo. Y si no entendiste leyendo el capítulo, léete un par de capítulos anteriores o léete todo el libro para que puedas comprender qué trata el tema. Porque la Biblia, si bien tenemos versículos y tenemos capítulos, la Biblia en sus originales no tiene nada de esto. Esto se incorporó cuando se armó la Biblia para mejor comprensión de las personas, pero la realidad es que es todo corrido, las Escrituras. Entonces por eso tenemos que leer más atrás y más adelante para entender. Y si nosotros empezamos a leer del capítulo 11, verso 5, estaba hablando Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, que Juan le mandó a preguntar: ¿sos vos el que había de venir? ¿Sos vos el Mesías o esperamos a otro? Entonces el Señor Jesús le dijo: díganle a Juan, los ciegos ven, el verso 5, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, el contexto es la pregunta de Juan el Bautista. ¿Qué pasa? ¿Qué es el reino de los cielos? Si nos ubicamos en contexto, en ese momento los judíos estaban esperando un Mesías que viniera en un caballo blanco, una especie de libertador, que se sentara en el trono vacante que dejó el rey David, porque sabemos que desde la deportación a Babilonia, que los judíos fueron cautivos en Babilonia, eso ocurrió 500 años antes del nacimiento de Cristo. Desde esa época los judíos no tuvieron más rey, entonces estaban esperando un rey que los libertara
de la opresión de los romanos en esa época. Entonces buscaban un libertador, buscaban a alguien que se siente en el trono de David, o sea, no buscaban un Mesías sufriente, un Mesías crucificado, un Mesías pobre, un Mesías bueno, un Mesías compasivo, sino buscaban un guerrero, un libertador, alguien con un caballo, que viniera con una corona. O sea, Jesús no cumplía las expectativas de los judíos. Yo creo que ni siquiera de muchos de los discípulos, porque se empezaron a preguntar a último momento cuando el Señor fue crucificado, pero ¿cómo? Empezaron a salir disparando, solamente se quedó Juan y las mujeres, los demás se escondieron, Judas lo traicionó, o sea, de muchos de los discípulos, Jesús en un principio no cumplía ninguna expectativa, porque no era el Mesías libertador que ellos esperaban. Veían un hombre manso, lleno de amor, de compasión, que sanaba, que expulsaba demonios, que le daba de comer a las multitudes, pero no un libertador. Entonces, de repente Jesús habla de una escena de violencia, porque dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Qué hay que ser violento? Vamos a leer un pasaje que está en Lucas 16:16, que esto lo aclara un poquito más, compartí conmigo. Dice, la ley y los profetas, Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Cuando Jesús mencionaba la ley y los profetas, hacía la referencia al Tanaj judío. El Tanaj judío era los 5 primeros libros de la Biblia, más todos los siguientes, o sea, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Inclusive David era considerado profeta, o sea, el Antiguo Testamento se llamaba el Tanaj, o la ley y los profetas. O sea, el Señor estaba diciendo, la época de la ley y los profetas era hasta Juan el Bautista, y a partir de ahí el Evangelio es anunciado y muchos se esfuerzan por entrar por él. Si vamos a este pasaje que dice el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan, volviendo a Mateo 11:12, la palabra violento es la palabra biasó en griego y significa más bien un luchador enérgico. De ninguna manera Dios te está pidiendo que seas violento. Si vamos a la época medieval, muchas veces y por muchos años hubo dentro del catolicismo romano un organismo que trabajaba para el papado que se llamaba la Santa Inquisición. Ellos ejercían violencia para ganar conversos para la iglesia. Dios no nos está pidiendo que seamos violentos ni que ejerzamos violencia. O sea, la palabra biasó significa luchador enérgico. En sí, ¿qué significa este pasaje? Que el Señor nos está llamando a ser valientes. Biasó también significa valiente, un guerrero. El Señor nos está diciendo que no nos quedemos solamente sentados, cruzados de brazo, viendo a ver qué pasa, viendo que nos lleve el agua o no, sino nos está pidiendo que seamos activos, que nuestra relación con Cristo sea una relación activa, una relación que va para adelante, una relación con fuerza. O sea, que vos te levantes en autoridad, que no estés ahí pasivo, llorando, sufriendo. Si vos sos verdaderamente cristiano y si vos aceptaste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, y si no lo aceptaste, te invito a que lo hagas, a que hagas esa confesión de fe, que aceptes al Señor, que empieces a creer en Él, a buscarlo con todo tu corazón y toda tu alma, y más en estos tiempos difíciles. El Señor te está pidiendo que tengas una relación activa con Él. Una relación fuerte, una relación poderosa, que no estés ahí aplastado por el diablo, por las circunstancias, por la enfermedad, por la necesidad, por la angustia, sino que te levantes en autoridad. O sea, que seas biasó, como dice en griego, que seas valiente, que seas un guerrero, que seas un luchador. Eso significa este pasaje. Dios está buscando esta clase de personas. Dice que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se ha acercado? A través de la persona de Jesucristo. Hay en muchas iglesias que enseñan la doctrina del reino ahora, que no es bíblica, porque el reino no va a ser inaugurado por la iglesia, sino que el reino de Dios va a ser cuando Jesucristo reine en la tierra, venga por segunda vez. En este momento, el reino de los cielos se ha acercado en manera espiritual. O sea que espiritualmente, cada hijo y cada hija de Dios
es una persona espiritual del reino de los cielos. Es una persona que está sentada en lugares celestiales con Cristo. Léete Efesios capítulo 1 que no tiene desperdicio. Vos estás sentado en una posición de autoridad si sos hijo de Dios. Estás sobre todas circunstancias, sobre el diablo y sus demonios. Estás sobre la enfermedad, estás sobre los problemas, estás sobre la angustia, estás sobre las necesidades. Estás arriba de las circunstancias si sos un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque perteneces al reino espiritual de los cielos, que se ha acercado a través de la persona de Jesucristo. Y Jesús, cuando se fue, dijo, no los dejo huérfanos, no los dejo solos, yo envío mi consolador sobre ustedes. San Juan capítulo 14, 15, lean las últimas palabras de Jesús antes de ir a la cruz. Y Él efectivamente envió el Consolador, al Espíritu Santo, que está en nuestras vidas, y a través del Espíritu Santo nosotros tenemos comunicación con Dios y ejercemos esa autoridad espiritual que Él nos ha dado como sus hijos y como sus hijas. Por eso te animo en esta tarde a que puedas ser valiente para el reino de Dios, que puedas ser una que lucha por los reino de Dios, no con violencia, sino con energía, sino con una relación activa con Dios, con una relación de oración, de búsqueda, de compromiso, comprometerte con el reino de los cielos. Señor, ¿qué querés que haga? Como dijo Saulo en el momento que se convirtió, que iba camino a Damasco, era un perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un judío perseguidor de la iglesia, un fariseo. Sin embargo, el Señor lo tumbó, el brillo del Señor lo cegó, y lo primero que dijo, Señor, después que el Señor le habló, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, ese es el principio activo del Evangelio, el hacer para el reino de Dios. La comunión activa, la participación activa. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Querés que predique? ¿Querés que ore? ¿Querés que ayude? Acá tengo mis 2 manos, Señor. Acá tengo mis pies para caminar por ti. Dios nos está pidiendo este compromiso más allá de las circunstancias difíciles que estamos pasando ahora o que muchos están pasando a través de una enfermedad, de un problema familiar, de una necesidad, de una angustia. Dios te está pidiendo un cambio. ¿Vas a dejar que el Señor cambie tu corazón? ¿Vas a dejar que el Señor pueda tener una relación activa con vos? Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Abrile la puerta en esta tarde. Que Dios te bendiga. Señor, te pedimos que bendigas a cada persona que está escuchando este audio. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Bendice a cada persona, a cada amigo, amiga, hermano y hermana que escuchan este audio. Señor, suple las necesidades, levanta al que está caído, fortalece al que está cansado, Señor. Hay muchos que están enfermos, Señor. Te pedimos sanidad para los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en este tiempo, Señor. Te pido que bendigas a cada uno, Señor. Hay personas que están muy necesitadas, Señor, y sabemos que tú llegas a cada hogar y a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. No bajes los brazos. Empezá a tener una relación activa con Jesucristo. Empezá a creer que la bendición está para tu vida, que el Señor te va a bendecir, que ya no vas a estar como estás, caído, aplastado, enfermo, angustiado, desesperado. El Señor está con vos. Empezá a creer que las cosas van a empezar a cambiar en este día. En el nombre de Jesús. Toda la bendición para tu vida, que Dios te bendiga. Saludo muy grande para todos los que están escuchando. El pastor Oscar también los saludo, y a su esposa Eva, que escuchan los audios, a Karina Domínguez, a cada hermano que escucha este audio, cada hermana, las hermanas de Escogidas de Dios Orando. Un abrazo grande para ustedes, las hermanas del grupo de oración. Que Dios las bendiga grandemente en esta tarde. Un abrazo grande. El Señor bendiga cada una de sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.